8:55 de la mañana y ya aquí en el sol de los sábados con el Dream Team de la radio. Estamos listos y listas para una entrevista sumamente actual. Pedro. Dime tuya. Pedro, listes. Adelante, Emilia, adelante. No puede ser que Guarocuya interrumpa algo tan serio no, terrible. Pero bueno, les comentábamos que tenemos ya en contacto a José Dantes Díaz, quien es abogado, es miembro del Comité Central del PLD y además secretario de Asuntos Jurídicos. Y con él, con Dantes, tenemos muchísimos temas interesantes y de la actualidad que conversar. Y joven, para que vean que la renovación del Partido Liberación Dominicana existe. Nada más te lleva 5 años a ti, Milicen. Adelante, José, buen día y bienvenido al Sol de los Sábados. Puedes activar tu micrófono. Por eso que ya te... Claro. Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días a ese Dream Team del Sol de los Sábados. Milicen, Pedro, Guarocuya, y creo que faltan uno que otro, ¿no? Está por aquí Yuri y Ernesto. Yurito y Ernesto, ¿qué tal? Buenos días también a ambos. Muchísimas gracias por la cordial invitación. Bueno, a Ernesto queremos darle la oportunidad de que haga la primera pregunta. Muchísimas gracias. Nos gustaría saber la manera de inicio, cómo va el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos recibiendo informaciones de que el asunto va bien y de que se están tomando algunas medidas que buscan, lo veo un poco complicado, pero restaurar una imagen partidaria que ha sido muy golpeada. Evidentemente la división del partido, los ataques, todo lo que se generó luego de la derrota son un elemento que representan en sí un reto de renovación para ustedes, y nos gustaría saber cómo se están realizando esos aprestos. Sí, bueno, realmente tal y como tú lo acabas de mencionar, todo va muy bien. Los aspectos del montaje de este próximo Congreso van como ya se había programado. El día de mañana tenemos la plenaria, vamos a decir, de inauguración de ese Congreso, y donde se van a quedar ya instaladas las 13 mesas temáticas, las subcomisiones de áreas temáticas, que son 13, y a partir de ahí pues vamos a comenzar a trabajar en estos temas a los fines de, renovar, vamos a decir, todo lo que es la visión de nuestro partido para ponerlo acorde a las necesidades del pueblo dominicano, para que sea una fiel representación de lo que son las expectativas, los sueños, las intenciones del pueblo dominicano. Que es difícil, como tú dices, recuperar la imagen o renovar la imagen. Bueno, una imagen no se puede renovar, no se puede transformar de un día para otro. Fueron 16 años que nosotros teníamos gobernando, hubo ciertamente una desconexión social y bueno, lo que ha transcurrido en 16 años, las sombras que pudo haber en esos 16 años, no se pueden en este caso, vamos a decir, hacer las correcciones o los correctivos de un día para otro, pero se está trabajando en eso. Se apuesta a que nuestro partido tiene que reconectar con la sociedad, y en ese sentido nuestro partido ha estado prestando mucha atención a lo que ese pueblo dominicano le ha estado diciendo. Una pregunta que como periodista no puedo dejar de hacerte, Dantes, es tu valoración del discurso del presidente Luis Abinader y de manera específica esa parte en la que él acusaba y responsabilizaba al Partido de la Liberación Dominicana y a su gobierno de instaurar desde el Estado un sistema de corrupción y de impunidad. Mira, yo creo que realmente es un discurso que no dice nada nuevo. Son los mismos temas que él ha traído desde hace muchísimos meses, desde cuando era candidato presidencial. Parece que no se da cuenta que ya no es candidato presidencial, que ya no estamos en una campaña. Y no ha dicho absolutamente nada nuevo. Que esta pandemia ha afectado la economía mundial. ¿Quién no sabe eso? Tenemos 8 meses en este tema. Que el Estado tiene que ser más efectivo, más eficiente. ¿Quién no lo sabe? Sin embargo,
las mismas medidas que ellos han estado tomando en ese sentido para ser más eficientes frente a esta pandemia son contradictorias, porque por un lado Salud Pública nos manda a que mantengamos un distanciamiento social, pero por otro lado Turismo nos manda a que vayamos de fin de semana a llenar los hoteles sin ningún tipo de control. Entonces ahí hay una contradicción. Creo que parte de ese discurso lo que hizo fue mostrar la incapacidad que tiene este gobierno de hacer frente a una crisis económica, a una crisis sanitaria, de la cual realmente no hemos visto ningún tipo de política nueva que vaya a combatir la pandemia. Fíjense que lo que se ha dado es una continuación de las políticas públicas del anterior gobierno en cuanto a la lucha de la pandemia, salvo la irresponsabilidad de llamar, venga gente, venga pueblo para los hoteles. Entonces, por un lado dice que se mantenga el distanciamiento social y por otro lado se promueve, se motiva a que de una manera masiva se vayan a los hoteles. Eso de señalar que nuestro partido instauró una cultura de corrupción, mira, yo creo que eso realmente forma parte del circo. Como no pueden dar el pan, entonces hay que buscar la forma de entretener o de mantener, vamos a decir, al pueblo tranquilo. Si él no hacía eso, pero yo lo entiendo desde un punto de vista político. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, entonces la animadversión social iba a ir increciendo por toda la situación que se está dando y que el pueblo se está dando cuenta que el tal cambio no es real. Lo que se ha dado es un cambio de protagonistas, pero lo que ellos tanto criticaban lo están haciendo ahora 3 y 4 veces, mucho más grave. Solamente 4 instituciones en lo que va de periodo han lanzado 803 licitaciones. Y cuando tú ves las 803 licitaciones, tú te das cuenta que la gran mayoría de ellas es para comprar bienes y servicios que no son imprescindibles frente a esta pandemia. Y entonces, por un lado, dicen que han encontrado un Estado totalmente quebrado, pero fueron exitosos colocando más de 3.500 millones de dólares en bonos soberanos. ¿A qué país, a qué economía que no se encuentre sana le prestan esa cantidad? Pero también, por otro lado, ¿cuál es la solución que él quiso presentar para dar marcha atrás a la estocada que él le quería dar a la clase media con los impuestos ilegales, dicho sea, introducidos en una ley de presupuesto que es una mini reforma fiscal? ¿Cuál fue la solución que él planteó? La solución que él planteó es el resultado de una gestión de mi gobierno, de mi partido, que fue la renegociación del contrato con la Barrick Gold. Si no fuese por ese contrato, por esas condiciones que creamos nosotros, la solución para salvar a la clase media y al pueblo dominicano de que este gobierno impusiera impuestos que lo que iban era a desangrar el bolsillo de esa clase media, no hubiese habido ninguna otra solución, así a la vista, porque él no dijo ninguna otra cosa. Entonces, ese contrato de la Barrick Gold, esos beneficios que se van a dar por adelantado, es fruto de nuestro gobierno, número 1. Número 2, la colocación de los bonos soberanos también es gracias a la estabilidad macroeconómica que se supo mantener en nuestros gobiernos. Ese manejo de la pandemia, a quien no le cabe duda, o a quien le cabe duda, perdón, que la pandemia ha afectado a la economía mundial. Pero por favor, o sea, no dijo absolutamente nada nuevo y quiso hacerse el gracioso, queriendo culpar de todos los males a la gestión pasada. Sin embargo, las políticas públicas de esa gestión pasada son las que se siguen llevando a cabo para poder hacerle frente a la pandemia, salvo, vuelvo y digo, ese llamado irresponsable de que venga gente, venga pueblo, llenen los hoteles, aunque nos contagiemos todos. Muy correctamente, José, y muchos temas que ha tocado ahí. Y tienes mucha razón en muchas de estas cosas, pero te queremos preguntar algo, tú como abogado y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana.
Explícanos, por favor, aunque Yuri es abogado, aquí ni Ernesto, ni Millicent, ni yo, Pedro se lió breve, y todo lo que nos escuchan. Eso es un bufete de abogados que hay ahí. Más o menos. ¿Cómo es el concepto de mayoría congresual? ¿Qué dice la Constitución? 8 son más que 4. O sea, ¿cómo le podemos decir al público, al pueblo dominicano, quién es la segunda mayoría? Dinos tú como abogado, como secretario de Asuntos Jurídicos. Como abogado, les voy a decir. Fíjense, en la Constitución del 94, cuando se instituye el Consejo de la Magistratura, se hace a los fines de quitar del Senado la facultad de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y de esta manera se trata de que sea una decisión que salga de una representatividad de todos los poderes del Estado. Entonces, se tuvo esa primera experiencia en donde yo recuerdo que los representantes ante el Consejo de la Magistratura eran efectivamente los senadores y los diputados, tanto los que presidían como los que representaban a los partidos que ostentaban la segunda mayoría. Pero eso no estaba expresamente contemplado en la Constitución. En la Constitución del 10, entonces, se incluye el concepto de la segunda mayoría y el bloque de partidos. ¿Qué significa la segunda mayoría y qué significa el bloque de partidos? El bloque de partidos viene a significar la participación conjunta de dos organizaciones políticas en un proceso electoral porque comparten una misma visión y una misma línea programática. Por eso se unifican en un bloque de cara a los electores. ¿Por qué? Porque sus líneas de pensamiento son muy similares. Por eso forman un bloque de partidos. Entonces, lo que el artículo 178 de la Constitución dice es que el Consejo estará formado por todos los miembros que ya ustedes saben y un representante del bloque de partidos distinto al de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Cuando dice bloque de partidos, se está refiriendo específicamente a eso, no a bloque de senadores ni bloque de diputados. Ustedes saben muy bien que en el Senado y en la Cámara hay bloque de senadores del partido tal, bloque de senadores del partido tal. Fíjense que puede parecer una diferencia semántica, pero no lo es. Bloque de senadores del partido, bloque de diputados del partido tal. La Constitución dice bloque de partidos. Está haciendo explícitamente la referencia al bloque de partidos que por compartir una línea programática y una visión común fueron aliados a un proceso electoral. Entonces, cuando vemos que en las pasadas elecciones el PRM va junto con otros partidos a nivel senatorial, ahí hay un bloque de partidos que compartían una línea común. Y ese bloque no acabó el mismo día de las elecciones, cuando se acaba la alianza. Lo que acaba es la alianza electoral. Pero entonces ya ese bloque se acaba, ¿no? No, lo que se acaba es la alianza electoral. Fíjate cuál es, vuelvo y digo, puede parecer un tema de semántica, pero no lo es. Lo que acaba es la alianza electoral, porque concluye el proceso electoral. Ahora, como bloque de partidos, defienden muy bien una línea de pensamiento que la vemos reflejada en el Congreso, cuando fijan posiciones sobre, por ejemplo, temas sobre las 3 causales del aborto, sobre el matrimonio infantil, sobre distintos temas. Y tú, Pedro, sabes bien, porque le das mucho seguimiento a la política de los Estados Unidos, igual yo, que allá los bloques de partidos son el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Pero ¿qué ocurre? Que si uno de ellos por casualidad está renunciando a la ideología que anteriormente representaba. Entonces, por esa razón, cuando se habla de bloque de partidos en la Constitución nuestra, se está hablando de precisamente eso. Entonces, la segunda mayoría no es una segunda mayoría numérica, es la segunda mayoría
electoral. ¿Por qué? Porque las mayorías políticas se construyen sobre la base de los resultados electorales. Lo que a mí me sorprende es que hoy José Paliza, que está llamado a ser supuestamente un referente de la nueva política, se quiera manejar con los criterios de la vieja política. ¿Por qué digo esto? Porque José Paliza en el año 2016 en la sesión cuando se estaba discutiendo quién ostentaba la segunda mayoría para la conformación del CNM, habían dos situaciones que eran las siguientes. El PRM tenía 2 senadores y el Partido Reformista tenía un senador que fue aliado con otro partido que también tenía otro senador. Entonces, la situación era que habían 2 senadores del PRM por un lado y 2 senadores del Partido Reformista y de un partido que fue aliado al Partido Reformista por otro lado. Y la discusión era entonces a quién le correspondía la segunda mayoría. Y José Paliza dijo en esa sesión, ¿quién determina la segunda mayoría se pregunta y se autorresponde las urnas, no un cuarto frío o una comisión, o el análisis quizás en oportunidad interesada de un grupo. La segunda mayoría la dio el pueblo dominicano con su elección, pero si queremos medirlo de otra manera, también podemos hacerlo en relación a los escaños obtenidos. Y frente a esa discusión, el Senado decidió que efectivamente la segunda mayoría viene dada por los resultados de las elecciones, pero solamente porque lo dijo José Paliza, no, porque en un informe de la Comisión de Justicia, que se dirimió esa situación, esos senadores dijeron, somos de opinión que para la integración del Consejo de la Magistratura, conforme al artículo 178 de la Constitución, le corresponde a un senador del PRM ostentar la representación senatorial conjuntamente con el presidente del Senado por constituir, óigase bien, por constituir dicho partido la segunda mayoría electoral. La segunda mayoría electoral. Entonces, tenemos la Constitución que habla de bloque de partidos y de la segunda mayoría. Tenemos el precedente en el Senado. ¿Y por qué se hizo esto? Esto se hizo para evitar lo que mi partido hizo en un momento determinado con un aliado que llevó a Félix Vázquez, que había ido en nuestra boleta aliado, pero era del Partido Reformista, y lo seleccionaron para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Y a partir de ahí entonces se dieron esas discusiones y había quedado claro que el senador distinto al presidente del Senado no podía ser de un partido que haya ido aliado a nivel senatorial con el partido del presidente del Senado. Por eso para nosotros queda totalmente claro que la segunda mayoría política para representar a nivel senatorial el Consejo de la Magistratura es del PLD. Bueno, eso tendrá que ir, me imagino que eso tendrá que ir al Tribunal Constitucional o altas cortes, Pedro. No necesariamente. Todo parece indicar eso. No necesariamente. No, si el Senado cumple con su responsabilidad, no viola la Constitución. Claro. No el propio Senado va a violar la Constitución en perjuicio de él. Por eso fue que yo estudié economía, porque es que los abogados me enseñaron que el papel lo aguanta todo. Discúlpame, para que Pedro sepa. El papel lo aguanta todo. Discúlpame. El presidente viola la Constitución cuando dicta un decreto que es inconstitucional. Por encima de la ley, claro. Cuidado con hablar del presidente que viola la Constitución. El Congreso también viola la Constitución cuando dicta una ley. Pero entonces, que si el Senado lo elige, ¿usted va a impugnar el acta de elección de esos representantes, de esa segunda mayoría? José, ¿van a impugnar? Mira, yo albergo la esperanza José, de que este Senado, una pregunta, José, se coloque a la altura de las expectativas del pueblo. Amárrala bien, le para que no se la coma un burro, que verde. Hombre, con Pedro así no hay pregunta. Dile algo a Pedro. No, espérate, que Ernesto tiene una pregunta aquí. No, para finalizar, porque es que la política se nutre de realidades. Y yo amo la economía, sé que Guarocuya también, porque nos podemos auxiliar de las matemáticas para darle peso a nuestros postulados. Los abogados lamentablemente no, y por eso pueden decir y escribir lo que sea. Pero quiero hacerte una pregunta, José. ¿Qué pasaría
En el caso posible, hipotético pero posible por lo que hemos visto, 2 senadores del PLD pasaron a la Fuerza del Pueblo. Ahora mismo en el hemiciclo 8 senadores pertenecen a la Fuerza del Pueblo. En materia de representación son la segunda fuerza del Senado. Pero no fueron escogidos en la boleta. Pero no es lo que estoy discutiendo. La pregunta es la siguiente, José. Si los 4 senadores que le quedan al PLD pasaran a la Fuerza del Pueblo, ¿seguiría el PLD siendo la segunda mayoría en el Senado aunque no tuviera ni siquiera la posibilidad de llevar un representante? ¿Y si se van a la Fuerza del Pueblo? En términos legales sí. En términos prácticos no pudiera proponer. Pero en términos legales sí. Y en términos prácticos, fácticos, tendríamos que llevar a quién al Consejo Nacional. Dígame. En términos prácticos, ¿a quién llevaríamos de esa segunda mayoría sin representación? Eso es especulativo, esa no es la realidad ahora mismo. La realidad ahora mismo es que la Fuerza del Pueblo tiene 8 y el PLD 4. Esa es la realidad ahora mismo. Y que sacamos 38 y ustedes 4. Y que pasaron de 27 y están ahora en una fotito que da pena de 4. Queridos, vamos a escuchar. Ustedes que están propugnando, como yo también, como toda una nueva generación, por una nueva forma de hacer política, ustedes no pueden ser cómplices de premiar un acto de transfugismo como el que se ha producido. Yo no fui cómplice de premiar las barbaridades del gobierno pasado y me siento orgulloso de eso. Un acto de manipulación electoral, y de engaño electoral como el siguiente. Usted postularse en la boleta de otro partido a sabiendas que usted no tiene ningún tipo de vinculación ni ideológica, ni partidaria, ni activista, ni de ningún tipo con ese partido. Discúlpenme, como dicen de manera popular, que a mí no me gusta, pero bueno, voy a decir, usarlo de condón. O sea, hubo 5 senadores, de la Fuerza del Pueblo, que se postularon en boletas del Partido Reformista 4 y del Luis 1. ¿Ustedes creen que eso es serio? Díganme, ustedes que están propugnando por una nueva política, y que al día siguiente digan, no, yo soy de la Fuerza del Pueblo. No, la Fuerza del Pueblo sacó un senador. Llevó un senador. Así es. O sea que Bauta no es de la Fuerza del Pueblo. De 8 senadores, uno es de él. José, que solamente le Bauta no es de la Fuerza del Pueblo. O sea, no te lleva del neto. ¿Cómo? Bauta no es de la Fuerza del Pueblo, Bauta es del PLD. Vamos a despedir es de la Fuerza del Pueblo bajo ese acto de mala política. Pídele a Bauta. Bauta es miembro del comité político de la Fuerza del Pueblo. Dile, José, pídele a Bauta su certificado de elección, a ver qué partido dice. Si dice pero ¿de qué partido es Bauta? José, ¿de qué partido es buena esa, muy buena. José, muy bien. No. Vamos a sumar todos los certificados que hay. ¿De qué partido es Bauta? También se cambió. ¿Se cambió? Sí. Pero ¿de dónde? Ha bailado como un 10 partidos. ¿En qué partido él está hoy inscrito? ¿O por qué partido él es senador? No, la pregunta es importante. Está inscrito es muy importante, José, en la Fuerza del Pueblo. No. Eso hay que decirlo, pero que todos esos senadores de la Fuerza del Pueblo tienen un certificado de otro partido. Él hizo una pregunta. Bauta está inscrito en la Fuerza del Pueblo. Es miembro del comité político de la Fuerza del Pueblo. Y es un senador que lo saben hasta los chinos de Bonao. Hay chinos en Bonao todavía. Pero el certificado, eso no lo sabíamos. Pero responde tú esa pregunta. ¿Por qué partido fue electo? Él estaba en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Y su certificado y por él pudieron votar. Le puedo mostrar esto. En la boleta de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una imagen que, José, esto es importante. Esto es en primicia. Claro. Miren, ese es el certificado de elección de Iván. No se lee, está un poquito mala la imagen. Pero está bien. Bueno, lo que pasa, no, pues, si tú quieres yo te ¿Qué partido dice? Mándamela por WhatsApp. ¿Qué partido dice? No le hagas, José. Bueno, déjeme yo mandártela a la mándalo a la productora, José. Y bueno, ya lamentablemente el tiempo se acabó. El debate está sumamente interesante. Agradecerte a ti, Dantes, por compartir con el Dream Team de la radio. Y pedirte que cuando tengan las conclusiones de este congreso al que se va a abocar el Partido de la Liberación Dominicano, pues puedas visitar nueva vez y compartir esas conclusiones. Por eso en diciembre tiene que venir antes. Siempre, a su orden. Y muchas gracias. Humberto, cambio y fuera. Eso de los sábados, eso de los sábados.